Soy David Martín del Campo, escritor, periodista, autor de libros para niños y jóvenes y un poco loco. Escribo para ustedes. David Martín del Campo, escritor mexicano, interesado en el periodismo y la política y sobre todo también en el cine. Estudió en el CUEC y antes estudió ciencia política en la UNAM. Has obtenido muchos premios, Algunos, sí. entre ellos el premio Diana de novela. Sí. Desde muy joven empezaste a escribir. ¿Qué edad tenías cuando publicaste Las rojas son las carreteras? Yo tenía 23 años y es una novela que escribí yo en la ciudad de Los Ángeles por una circunstancia un poco rara. Cuando yo tuve 17 años ocurrió el movimiento estudiantil del 68, no participé activamente en él, pero sí mi hermano que es mayor y mis amigos medio que yo veía que algo había ocurrido, algo importante, y en esa Navidad del 68 al 69 hicimos un campamento en la playa de Veracruz, en Mocambo, que entonces no estaba conurbada, era una playa aislada, y de la experiencia que tuvimos en esa playa, que fue una experiencia mística, canabítica, loca, cervecera, hablamos con Jesucristo y Jesucristo habló con nosotros y hablamos con la mota y hablamos con Benito Juárez, y, bueno, una cosa mística. ¿Hablaban con la mota o por la mota? Con y por. Y entonces, bueno, lo que te quiero decir es que terminando eso y regresando a México, yo le dije a un amigo, a Ricardo, le digo, ¿sabes qué? Yo voy a escribir una novela de esto que nos pasó. Y me dijo, sí, hombre, yo creo que es algo que hemos escuchado 27 veces cada año. Pasaron 2, 3, 4 años y escribí esta novela y nuestro mentor en la facultad, en la carrera de Comunicación y Periodismo en la UNAM, era Gustavo Sainz, que era un escritor generoso, generoso. A él le debemos ser escritores. Y digo plural porque del grupo era también Ángeles Mastretta, Rafael Vargas, y él nos obligaba a escribir literatura, aunque la carrera era de comunicación. Entonces yo regreso de este viaje y le digo, oye, Gustavo, pues hice el viaje y traje esta novela. La lee y a las 3 semanas me dice, oye, David, está bien tu novela, llévasela a don Joaquín Díez Canedo y a ver si le interesa. Y le digo, ¿don Joaquín quién? Yo no sabía nada, de nada, de nada, ¿no? Don Joaquín Díez Canedo. Díez Canedo. De Joaquín Mortiz. Bueno, se la llevo y también pasa un mes, qué sé yo, y un día habla a casa por teléfono, mi padre me dice, oye, David, te habla un señor medio español, ¿no? Como que quiere regañarte. Y yo le digo, oiga, es que queríamos hablar con usted. Y digo, ¿qué? Es que le vamos a publicar su novela. Le digo, ¿pero de qué? Dice, bueno, ¿quiere que se la publique o no? Voy corriendo con él y fue horrible porque yo tenía 22 años firmado el contrato de la novela, que se publica cuando tengo 23, y me abrió y me cerró ciertas puertas en la vida porque yo me inauguré, digamos, con esa novela que se iba a llamar Los hijos de la Condesa, un grupo de muchachos clase media que viven en la Colonia Condesa, cuando la Colonia Condesa era otra cosa, lo que es ahora, y había un epígrafe que decía, las rojas son las carreteras, que era una frase coloquial de un personaje que le da un mapa al otro y le dice, las rojas son las carreteras, ¿no? Las líneas rojas. Sí, del mapa. Y entonces don Joaquín, de repente veo yo las pruebas, ¿no? Y le digo, oiga, pero así no se llama mi novela. Dice, me pareció un mejor título y así va. Entonces, yo soy mucho víctima de los editores cuando me cambian títulos de mis libros. A esa novela le debo yo muchas cosas en la vida. Y ahora recién se acaba de reimprimir. Le quité unas 70 cuartillas que le sobraban y ahora se llama 68, el año, La fiesta de después. Subtítulo, Las rojas son las carreteras. Y fue muy curioso la lectura porque es un autor, digamos, de mis novelas 60 años corrigiendo a un muchacho de 21 que pergeñaba cosas. ¿Y cómo te encuentras cuando lees lo que decías?
a los 20. Bueno, lo que envidio es la frescura, o sea, había una frescura y un juego con el lenguaje que ahora, pues, yo soy más cauto. Cuidadoso. Ahora dependo mucho de los diccionarios y ¿no? Soy más cauto, claro. Y bueno, y creo que funciona bien, pues, porque es un retrato, digamos, una radiografía de esa generación, pues, que despertó con los Beatles y con el rock y la ruptura familiar. Es una novela muy fresca y incluso llegaron a decir que era el broche de oro con que cerraba la famosa generación de la onda. No sé si eso sea bueno o malo, pero bueno. Después vinieron otras cosas. Es el primer premio que obtienes con Isla de Lobos, con el premio José Rubén Romero. Sí. Esta novela es una especie de thriller. Sí. ¿Por qué el thriller te atrae? Ocurrió una cosa curiosa. Yo, después de algunos avatares, yo estudié en la escuela de cine, en el CUEC. En el CUEC. Mi maestro mentor era Alfredo Joscovich, que nos daba lenguaje cinematográfico, y él no sabía que lo que me estaba enseñando a mí era lenguaje de novela, lenguaje novelístico. O sea, así como preparar una película, el guión, el argumento, yo veía, así se escribe una novela, así se preparan los cuadros de personajes. Bueno. Entonces, con esa experiencia, yo hice cine documental en la Universidad Nacional, unos 4 años, qué sé yo, en 16 milímetros, y fue mi primer trabajo. Y luego entré al diario 1+1, fui reportero, cronista, y un poco en el segundo año, un poco harto ya de las entrevistas, abuela pluma y estas cosas frenéticas del periodismo, yo quería escribir una segunda novela y hablé con el director, Manuel Becerra Costa, que me estimaba bien, yo lo estimaba y nos respetábamos. Y le digo, don Manuel, me quiero ir a España de corresponsal. Acababa de ser la ruptura, en fin, estaban en aquel momento, en el año 78, ¿no? Y me dice, váyase así muy bien y le vamos a pagar su sueldo y bla, bla, bla. Entonces me fui muy feliz un par de años como corresponsal. Lo que él no sabía es que me estaba becando para hacer mi novela Isla de Lobos, porque yo pues, me hacía de mis tiempos. Cerca de las Cibeles había un café y ahí yo me escondía en una mesa de mármol y escribí mi novela y me tomaba mi café, mis vinillos y regresaba a casa muy contento con un capítulo terminado, ¿no? La novela es un poco respuesta a un pobre hombre. A Úrsulo Moncayo. De alguna manera, Úrsulo Moncayo, el protagonista, que es un pintor, en todas mis novelas los protagonistas siempre tienen un vínculo con el arte. Pintores, músicos, fotógrafos, en fin. ¿Y él la tenía con Gauguin? Él tenía una fruición con Gauguin, porque Gauguin se exilia a hacer su locura, como Úrsulo, huyendo del alcoholismo, se va a Mazatlán, es un homenaje a Mazatlán, y ahí quiere sacar su obra. Y yo había hecho un reportaje sobre lo que se llamaba los paros camaroneros, que eran una especie de huelgas de pescadores de la flota del camarón, que se organizaban para negociar el porcentaje que pagaban los dueños de los barcos a las cooperativas pesqueras que capturaban el camarón. Ahora eso ya cambió, la ley ya es distinta. Y entonces, una vez a uno de los que entrevisté, me dice, es que yo ahora soy guardafaro y he recibido unas cartas de mi mujer y yo estoy a punto de volverme loco, porque por lo que yo veo en las cartas de mi mujer es que mi mujer anda mal y yo no sé cómo voy a resolver eso. Y cuando él me dice eso, yo, ¿qué hago? O sea, voy a hacer una nota para decir que el hombre se está volviendo loco por las cartas que le manda su mujer en los correos que le llegan cada semana. Y de repente dije, eso se quedó aquí y es el personaje que está ahí, que para mí es más tan importante como Úrsulo, que es el hombre que está sufriendo los celos, ¿no? Otélicos, por las cartas de lo que él intuye de la mujer, ¿no? Y se está volviendo loco. Para ser tan prolífico como lo ha sido, eres muy disciplinado.
Sí, o sea, yo no creo ser la gente que dice que pone una cuartilla y lo que sale, ¿no? No, yo creo que hay que tener un apunte de los Así personajes es. dramáticos. Un draft. ¿Qué es lo que le gusta a este personaje? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuál es su trauma? ¿Quién es su mejor amigo? ¿De qué signo zodiacal es? O sea, tú tienes que saber del personaje mucho y de repente dice, ¿y si se parece a Walo, mi primer vecino cuando yo era niño, que era un tipo obsesivo que le robaba las muñecas a las niñas del barrio? Bueno, pues a lo mejor, o sea, ¿no? Claro. Eran dos hermanos, Jorge y Walo. Walo se robaba las muñecas de las vecinas de la casa donde vivíamos. Entonces, bueno, así vas armando tus personajes de manera que tengan una riqueza, ¿no?, anímica, mental, para que cuando tú vas avanzando de repente dices, en ese momento, una memoria, tal, ¿no?, un recuerdo, y, y entonces yo sí tengo siempre un cuaderno, una especie de guión, o sea, en cine sería un guión cinematográfico, yo tengo un cuaderno donde voy página por página diciendo, o sea, vas. Y además hay unas páginas blancas que hay que añadir porque los personajes evolucionan y las circunstancias también, y de repente tú escuchas algo y lo incorporas porque algo va a ocurrir, o sea, la historia está viva, ¿no? Así es. Entonces vas añadiendo, y bueno, ser ordenado, pues yo debía haber sido ingeniero. En la secundaria yo era el odioso compañero que cuando estaba el profesor desarrollando en el pizarrón x cuadrada menos y tal, y nadie, entonces decía, Martín del Campo, pase al pizarrón, y yo desarrollaba. Entonces yo era el que resolvía en pizarrón las ecuaciones de segundo grado, álgebra y todo ello. Trigonometría. Trigonometría. Y mi padre era ingeniero civil, ¿no? Y yo en algún tiempo presumía que la luz que veíamos era por las presas que mi padre hizo, Chicoacé, en el Infiernillo, pues él trabajaba ahí. Y entonces cuando yo escribo mi primera novela, mi padre la ve, la lee, termina de leerla y dice, muy bien, David, dice, ¿y ya vas a estudiar ingeniería? ¿Ya vas a estudiar ingeniería? O sea, como si mi ¿A qué gusto hora? por los libros hubiera sido un capricho. Entonces, de alguna manera, mi trabajo posterior después de la primera novela fue demostrarle que no me había equivocado en no ser matemático, algebraico, sino dedicarme a las letras, a la invención narrativa, a otra cosa, ¿no? Alas de ángel. Sí. Háblame de Alas de ángel. Alas de Ángel ocurre porque yo creo que las novelas son regalos de Dios. Y entonces tú vas en la vida y alguien te regala una novela. Yo tengo una amiga que es Alejandra Islas, y un día me invita por mediación de María Luisa Puga, que tenemos muy buena amistad, me dice, oye, tengo una amiga que quiere que haga una película con ella, no entiendo, y tú que hiciste cine, atiéndela. Entonces voy con Alejandra y me dice, quiero hacer una novela sobre la huelga inquilinaria que hubo en Veracruz en 1922. Y entonces empezamos a trabajar. ¿Por qué fue la huelga? Fue una huelga inquilinaria porque hubo un dirigente anarcosindicalista que se llamaba Herón Proal, que en el puerto de Veracruz es muy querido y muy recordado, que estaba un poco loco, y él declaró que nadie debía pagar las rentas, porque todos los rentistas eran los españoles, la familia Cangas, los Fernández, en fin. Consecuencia de ello fueron las leyes inquilinarias de López Mateos y tal, pero de ahí viene el movimiento inquilinario en Veracruz. Y él tenía un ojo de vidrio, y entonces en los mítines él decía, ¿y si perdía este ojo con las máquinas? Y se lo sacaba. Ay, qué horrible, señor. Se lo sacaba, estoy dispuesto a perder el otro por ustedes. Bueno, la gente enloquecía en los mítines de Herón Proal y se volvió a poner su ojo de vidrio. Y entonces cuando eso me platica Alejandra, yo dije, bueno, aquí hay una novela, pero vamos a hacer el guión. Hicimos el guión, no progresó más porque normalmente las películas se atoran porque siempre faltan 40 millones de pesos para hacer la película. Y una novela se necesita un cuaderno y una buena pluma y un lápiz, y la novela avanza. Y yo le dije, Alejandra, si la película no marcha, yo esta historia la voy a tomar como para algo. Entonces empecé a querer hacer la novela sobre la huelga inquilinaria, pero como que me faltaba algo más. Y en mi familia, mis hermanos, siempre hemos sido unos obsesivos de la aviación, de los aviones, en fin, la aeronáutica, y bueno, armábamos avioncitos a escala, unos tenían ligas, motores, y los hacíamos volar, y teníamos 4 o 5 aviones que hicimos, y todos terminaban rotos porque no los podíamos gobernar. Pero
sabíamos de eso, del ABC de la aeronáutica, y entonces yo invento un personaje que es Ángel Colombo Roy, que es un piloto de la Primera Guerra Mundial, que se enamora de una mujer que es, digamos, entre nos, Alma Reed, ¿no? Y Alma Reed desaparece y él va a buscar a Alma Reed porque él sabe que está en México. Y él, en el año 1920, después del armisticio, se roba un avión y llega a México buscando a Alma Reed y, bueno, cruza el Golfo desde Alabama, aterriza en Veracruz, que es la portada, ¿no? Y entonces cuando anda buscando a Alma Reed, dicen, sí, por aquí anda, la gringuita no anda, sí anda, no anda, no anda, sí anda. Y mientras tanto él participa en la huelga de los inclinarios dirigidos por Herón Porval. Y alguien le dice, no, se fue a Tabasco, está en Tabasco. Y entonces el personaje, capítulo 2, va a Tabasco, es famosísimo porque es el único piloto que hay en Tabasco en esa época, y lo manda a llamar Tomás Garrido. Ya es un acto festivo porque él era enemigo del alcohol y enemigo de la religión católica. De hecho, dinamitó la catedral de San Juan, que se llamaba la ciudad, ahora se llama Villahermosa, le cambiaron el nombre, y donde estaba la catedral hicieron un estadio de béisbol. Bueno, ahí anda el piloto, perdido, remonta el río Usumacinta y historias, y le dice, no, Alma Reed está en Yucatán. Entonces él se escapa una noche, se roba su avión, que se lo han expropiado, que es suyo, y va a Tabasco, a Yucatán, y se encuentra con Alma Reed, que está en Mérida, pero es novia del gobernador. ¿Quién era? De Felipe Carrillo Puerto, que era dirigente y gobernador del Partido Socialista del Sureste, que era un gobierno socialista que tenía relaciones con Lenin, ¿no? Con Vladimir Lenin en Rusia. Se mandaban barquitos de maíz por barquitos de trigo. Te estoy hablando del año 22-23, y los mítines eran marxistas, pero en idioma maya. Era una cosa. Ay, qué bonita y le cosa. decían Jacques Ich, ojos verdes, porque Carrillo Puerto era muy guapo. Se enamora de Alma Reed, y entonces cuando mi personaje llega y la ve a Alma Reed, que en mi novela se llama de otra manera, se da cuenta que es imposible, que él ya no puede allí. Carrillo Puerto decreta la primera ley del divorcio, para que el primer divorciado iba a ser él y casarse con ella. Y en eso es el golpe de la huertista de 24, y todo se acaba. Y todo se acaba, y termina la novela cuando pues él vuela, se va. La inscribí en el famoso Premio Internacional de Diana, y bueno, celebraban mucho. Premio? Sí, sí, sí. ¿A qué escritores lees por placer, por gusto, aunque no hayan influido en ti? Yo soy muy irregular para mis lecturas. La mitad de mis lecturas son utilitarias. Entonces, para la novela que estoy escribiendo ahora, estoy leyendo sobre termodinámica, sobre el origen de los aparatos de los Frigidaire, o sea, el aire acondicionado. Y son lecturas de documentos que no tienen ningún valor literario, pero son necesarias para mi trabajo. Y yo leo autores que me han convencido y me han seducido, y tengo temporadas, ¿no? Tuve mi temporada Hemingway, mi temporada Faulkner, mi temporada Vargas Llosa, y ahora estoy en mi temporada John Irving, ¿no? Yo creo que John Irving a mí es un autor que me fascina, y hay una novela para mí que es primigenia, ¿no? Que se llama Una mujer difícil, ¿no? Widow for a Year, que es la historia de una viuda, de una mujer que tiene un marido y tiene un amante y tiene una hija, y de pronto el marido es escritor, la mujer es escritora, el amante es escritor y la hija es escritora. Y uno escribe para niños y otro escribe historias de amor. Y entonces es una novela que nos ofrece una especie de mundos y submundos sobre lo que significa ser escritor en diferentes esferas. Es un gozo y es encantador. John Irving, por ejemplo, son mundos que se van reproduciendo, y cada uno te ofrece, digamos, un espejo sobre la posibilidad de la escritura. Doris Lessing, por ejemplo, pues que es para mí como mi abuelita favorita, la adoro, y así voy, ¿no? Voy saltando. Y a muchos los
traiciono porque los dejo en la página 75. Adiós hasta siempre, porque ya me hiciste subir las escaleras 4 veces. Y a mí no me demuestres que manejas el lenguaje retórico, alambicado. No, no, a mí cuéntame historias. Entonces a mí yo soy como un niño que hace falta que arrullen y necesito que me cuenten historias, ¿no? Y bueno, aquí está, no desearás, con una iguana. La iguana, sí. Con una cola muy larga, ¿no? Sí. ¿Y son las piernas de Ava Gardner o qué? Sí, sería Ava Gardner, claro, durante la filmación. Ocurrieron varias cosas. Yo iba mucho a Puerto Vallarta hace 30 años quizás, porque es un puerto fascinante. Yo creo que es el mejor puerto de este país, en lo personal. Y entonces, yo sabía de la filmación de La Noche de la Iguana, y la película, La Noche de la Iguana, participan Ava Gardner, Richard Burton, el director es John Huston, Sue Lyon es la niñita que después hizo Lolita, en fin, y está Liz Taylor. Claro, Entonces, la esposa. no. ¿No era esposa todavía de Richard Burton? No, ella tiene a su marido, pero entonces ella está... A Eddie Fisher, sí, tiene su marido Eddie Fisher, y entonces ella llega allí y dice, no, y yo lo estoy acompañando porque quiero aprender, ¿no? Y entonces Eddie Fisher llega de celoso espía y ella está en su casa, enfrente de la casa de los borrachos, que era la casa Kimberly. Y yo en casa Kimberly pernocté porque por $60 tú podías dormir en el cuarto de Liz Taylor. Yo hice un reportaje, se publicó, lo que tú quieras, y entrevisté, digamos, a la sirvienta de Liz Taylor, al que le llevaba la lancha a Richard Burton, el señor borracho. Decía, yo soy el señor borracho, no me digan Richard, dígame el señor borracho, ¿no? Desayunaba todos los días sus jugos de lima con ginebra. Y de pronto uno lee esta historia de la filmación y en noviembre de 63 se interrumpe la filmación porque lleva y dice, ha muerto John. Entonces dicen, John Huston, dice, no, John Kennedy. Ha muerto John. Entonces, y se pasma la filmación, durante 3 días no saben qué hacer, regresar a Estados Unidos o servir la filmación. Y bueno, termina la filmación. Y llegamos a la mitad de la novela y hay una segunda parte que se llama La escalera de Jacob. Y nos damos cuenta que Peter Cobb escribió esa historia que te acabo de contar. No la escribí yo, la escribió Peter Cobb. Y es un periodista famoso, así medio queroacuano, ¿no? Que ha venido a México a comerse, ¿no? a embelezarse de México y a adueñarse de México narrativamente, como tantos lo han hecho. Y entonces hace esa novela que se llama Iguanas de la Noche, y los editores que le han hecho 1 y 2 y 3 y 7 ediciones dicen, ¿por qué no haces una segunda parte? Y le dan un adelanto ¿no? de regalías, le dan sus buenos $30,000 para que se venga a investigar la segunda parte, a ver qué más puede cosechar de la famosa filmación. Y viene a Puerto Vallarta y una noche no regresa a la habitación de su hotel, y la segunda noche que no llega, dan aviso a la representación de Estados Unidos, y se hace la nota de que Richard Cobb desapareció en las playas de Puerto Vallarta. Y hay una reportera, Farah Berruecos, que dice, yo lo conocí, yo lo entrevisté 2 veces, lo publiqué las entrevistas en 1+1, le dice al director, me gustaría hacer el reportaje. Le dicen, vete. Y le dan, vete un par de semanas e investiga dónde está Peter Cobb, que había sido un tránsfuga, un desertor de la guerra de Vietnam. Había 10,000 como él en el Canadá, que fueron huyendo del combate, en fin, y ha publicado 2 o 3 novelas, además de Iguanas de la Noche, y ella está indagando, y se encuentra de pronto a John Huston, cuando John Huston, ya muy viejo, vive en Puerto Vallarta, exiliado y con una beca del gobierno de Miguel de la Madrid. Él le pidió que un exilio político, porque decía que lo perseguía el gobierno en Estados Unidos, John Huston. Y el gobierno mexicano le dijo, no, el hecho de que no hayas pagado impuestos no implica que seas un perseguido político, implica que eres un evasor de impuestos. Y le dice, quédate en esa casita donde vives, el gobierno te paga tus estipendios y te vas a dar una rentita, unos 25,000 pesos para que sobrevivas. Y vivía él en Mismaloya, en una casita que se llama la casita de los gringos borrachos, segunda parte de. Y entonces lo interesante de la novela es
que el único personaje que está vivo en la primera parte y en la segunda es John Huston. Gran director de cine. Sí, en la primera tiene 45 años, 50, y en la segunda tiene 78, 85, y viviendo como viejo, y platica con Fara Berruecos y le dice, sí, aquí estuvo Peter Cobb hace 3 semanas. ¿Y se perdió? Y se perdió. Y en el último capítulo vuelve a aparecer Peter Cobb. Sí. Peter Cobb totalmente perdido, ¿no? Bueno, entonces, esa novela tenía un título espantosamente provocador que se iba a llamar Novelas de ebriedad, fornicación y olvido, y mis editores dijeron, no, es un título inconveniente. Difícil de recordar. ¿Y de qué se trata la novela? De ebriedad, fornicación y olvido. David Martín del Campo, muchas gracias. Encantado, Silvia. Con David Martín del Campo, escritor y periodista y cineasta también, Silvia Lemus.